Aleluya. Una vez más, damos gloria a Dios. Estas pastores de la iglesia Casa de Refugio, en la cual estamos muy emocionados porque tenemos un tema muy importante, muy especial, ya que ya predicamos las 7 palabras, que esperamos que fue de mucha bendición a ustedes que nos están viendo. Y hoy tenemos el mensaje muy importante de resurrección. Y vamos a poner muchos puntos de vista a la cual esperamos que ustedes estén dispuestos a recibir. Tengo conmigo entonces al pastor y evangelista Nabor y el pastor Miguel Echavarría conmigo, que vamos a estar en un diálogo muy importante acerca de la resurrección. Nuestro hermano Nabor con nosotros. Amén. Sí, Dios me los bendiga. Espero de que esta programación vaya a ser de gran bendición a ustedes que nos están escuchando. Sabemos de que el mensaje de la cruz, dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Este es un mensaje central que vamos a estar desarrollando, pero antes de eso vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Miguel que se introduzca. Bendiciones, pastores, es un privilegio estar con ustedes una vez más aquí en esta tarde, poder saludar también a la audiencia que siempre está atenta y pendiente de cada una de las transmisiones y de los posteos que hemos hecho, de todos los videos que hemos realizado por la gracia del Señor. Y vamos a tratar este tema que se llama la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que le da poder, le da vitalidad y marca la diferencia entre lo que es el Evangelio y otras diferentes corrientes que existen en este tiempo. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces sería vano el que nosotros estuviéramos hablando con usted de acá. Pero porque Él resucitó, es que hoy estamos aquí nuevamente para poder predicar el Evangelio. Así que Dios les bendiga. Dejo el tiempo a Pastor Manuel. Sí, es importante porque si Pablo mismo lo explicó en una de sus cartas, diciendo: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos, dice Pablo. Porque no hay salvación. Si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, imagínense, no estaríamos aquí, porque el Evangelio no existiría tampoco. ¿Por qué? Porque lo que le da vida, lo que le da la fuerza al Evangelio es la resurrección de Jesús, que es la que mucha gente no le hace mucho énfasis, pero que nosotros estamos interesados en esta programación de traer a ustedes un buen consenso de lo que es la resurrección de Jesús. Me llama mucho la atención porque es que el tema de Marta, por ejemplo, con Jesús, Marta había muerto su hermano, y lógico, la mentalidad en aquel entonces es que sí que había resurrección, como lo sabían los fariseos, y entonces con esa enseñanza que ellos tenían, pues sabían que sí, que iba a haber resurrección. Y cuando viene a Jesús, ella le dice, allá en el capítulo 11 de San Juan, el verso 20, dice aquí la palabra del Señor, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Gloria a Dios. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y es un diálogo muy importante. Sí, Señor, yo sé que Él va a usted en el día postrero. No, yo soy la resurrección y la vida, porque es que ahí estaba la resurrección. Imagínense que fue tan tremendo eso que cuando Jesús le dijo a Marta: ¿dónde le pusieron? Dios, venga y vea. Y Jesús dice: quita la piedra. Y ella dice: pero si lleve ya hace 4 días. Y Jesús le dice:
¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Y lo que más me impacta a mí es que ahí estaba la gloria de Dios, en la persona de Jesús. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Porque la mentalidad de Marta era que él iba a resucitar en el tiempo de la resurrección. Pero no, Jesús está hablando de una resurrección presente. Él iba a resucitar a Lázaro. Y en él iba a resucitar todo el mundo, porque en ese sacrificio Dios anexó a todo el mundo esa resurrección. Por eso es que la salvación tiene que ver solamente a través de Jesucristo y el Cristo resucitado. No, ese Cristo resucitado es el que nos identifica delante del Padre, porque lo que Dios ve, ya no nos ve en ese Cristo, como dijo el apóstol Pablo, dijo que si conocimos a Jesús en la carne, ya no le conocemos así. Sí, en lo que conocimos a Dios en la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque Él ya está en un cuerpo glorificado. Me acuerdo cuando Jesús resucitó, que Marta, una de las, le fue a tomar los pies, a besarle, dijo, no me toque porque no he subido a mi Padre. Y después se dejó tocar porque subió al Padre, Dios lo glorificó. Y ahora entonces Gloria a Dios. Está el resucitado en una manera muy especial. Los discípulos que le ofrecieron comida, Él comió. Habían pescado y Jesús se les apareció y les dijo, ahí tiene algo de comer, y Él les tenía un pescado por ahí y Él comió y todo. Hay muchas cosas que vamos a tratar en esta hora de lo que es la resurrección de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Sí, me llama la atención como la frase que Jesús exclamó, yo soy la resurrección y la vida. Eso era antes de ser crucificado. Sí. Y cuánto más después de que resucitó de entre los muertos. Sí, Señor. Porque tenemos toda la gente alborotada del mundo entero celebrando eso, pero después de que pase todo esto necesitamos entender que Cristo no se mantuvo en esa cruz. Él no está en esa cruz, Él resucitó, y eso es lo que estamos tocando. Y en primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo recibió la siguiente revelación. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, o sea, la predicación, lo que representa la crucifixión de Cristo, el mensaje que porta, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahí es donde está la actualidad del mensaje que nosotros predicamos, de que Cristo resucitó con gran poder y gloria. Es una revelación donde nosotros recibimos la salvación. Porque dice que está escrito, destruiré a la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, a través de esta crucifixión y resurrección, Dios trajo la verdad a la luz, a la humanidad. Porque cuando Jesús estaba siendo crucificado, de acuerdo a la ley que establecida, decía que era maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Entonces la gente se preguntaba en aquel entonces, ¿cómo puede ser una persona que muera como una maldición, como un maldito, de acuerdo a la ley de Dios, no salve? Bueno, era algo que estaba oculto en aquel entonces, que ahora se nos ha revelado, que a través de la crucifixión y la resurrección, nosotros recibimos el poder. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, a través de este mensaje, que si creemos en el que es la resurrección y la vida, nosotros tendríamos esta vida. Dice, y ese es el tema que vamos a estar desarrollando ahí mismo en 1 Corintios 1:6. Sin embargo, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez. Esto es aquel que quiere ir más allá de un Cristo que fue crucificado pero no lo han bajado de la cruz. Un Cristo que ya no está en la cruz pero lo siguen representando en una cruz. Cuando Él la bajó de esa cruz, dejó una tumba vacía, dejó una cruz vacía, traspasó los cielos llenándolo todo. Eso es el mensaje que queremos darle énfasis en esta tarde. Pero antes de proceder con las palabras que tengo aquí, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Miguel
que comparta lo que el Señor le ha enseñado. En gloria a Dios, qué bendición escuchar cada comentario de los pastores en esta tarde. Pues quiero unirme a ellos en ese sentido y hablar acerca de la resurrección. Como decíamos al inicio, lo que le da vida, lo que le da esa armonía a lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo, es de que Cristo mismo resucitó y se levantó al tercer día. Y quiero empezar leyendo en 1 Corintios capítulo 15. Quiero leer específicamente el 3. Mire cómo el apóstol Pablo, ese hombre de Dios que también están haciendo énfasis aquí los hombres de Dios, dejó bien claro y escrito: el que no quiera comprender y entender esto, porque el enemigo está tratando de nublar esta revelación que quedó clara en las Escrituras, de que Cristo no está en la tumba. Él se levantó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Dice el 15:3, perdón: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escuche esto: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo acaba de explicar el pastor. Verso 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, todo, en otras palabras, todo lo que sucedió en cuanto a la pasión y muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo estaba de acuerdo al plan perfecto de redención que el Padre Celestial había delegado a Jesús para venir a hacerlo aquí a la tierra. El día de ayer con ellos juntamente también estuvimos hablando las 7 palabras y declaramos las 2 últimas, que son consumado es, cuando declaró el grito de victoria, porque la resurrección es el que le pone la tapa a lo que Cristo empezó en su pasión y muerte, y cuando Él resucita es que se hace efectivo y se empata esos 2 acontecimientos para darle poder y vitalidad a la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Mire lo que dice el verso 5. ¿Qué es lo que corrobora que Cristo resucitó? Aunque muchos lo pongan en tela de juicio, la Biblia lo da por sentado que Él se levantó al tercer día. Verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya habían partido con el Señor. Después apareció a Jacobo y de último a todos. Pero el verso 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Existía un movimiento llamado el de los saduceos en el tiempo de Jesús, que estaban contrarios a lo que era el tema de la resurrección. Muchas veces chocaron cuando Cristo hablaba las palabras que nuestro pastor Manuel mencionaba, donde dijo: yo soy la resurrección y la vida. Eso era como que Jesús martillaba en lo más sensible de ellos cuando Cristo decía que era la resurrección y la vida, porque ellos no compartían lo que era la resurrección, los saduceos. Entonces, cuando vamos nosotros a Mateo 28:11, nosotros encontramos una escena ahí de cómo sobornaron a los soldados que estaban resguardando la tumba de Jesús. Y ellos, los dirigentes, como de esos movimientos políticos religiosos de los saduceos y todo eso, pagaron a estos soldados para que dijeran lo siguiente. Escuchen lo que dijeron. Mientras ellos iban, 28:11 de Mateo, mientras ellos iban, y aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Cuáles cosas? Usted lee el contexto desde el 1 en adelante, y ahí está el anuncio del ángel a las mujeres que habían llegado a visitar el sepulcro del Señor y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo no estaba en ese sepulcro. Entonces, ¿cómo hacían ahora los saduceos que no creían en la resurrección y querían tapar de que el que habían dado muerte era el Salvador que el Padre había enviado a ellos? Lo que hicieron en el verso 12: y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y los hurtaron estando dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros persuadiremos y os pondremos a salvo. Pero mira el 15: y ellos, tomando el dinero, escuche esto, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es bien terrible saber que aún aquellos al que el Señor vino no puedan creer que el que murió y resucitó al tercer día era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero todo eso, el enemigo se encargó de hacer ese movimiento, y lo más triste es de que la gente hoy, muchos no creen que Cristo se levantó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Él es la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pastor Manuel. Tremendo. Todo esto nos está mostrando la esencia de lo que en la resurrección de Jesús nos iba a anexar.
Por ejemplo, históricamente estamos poniendo plataforma de lo que es la resurrección y las profecías y todo lo que iba a pasar. Ahora, después de que Él resucitó, ¿qué pasó? Después de que Él resucitó, ¿qué pasó con el ser humano? Algo pasó en la atmósfera espiritual. ¿Por qué? Porque al resucitar Jesús ha dado un privilegio al ser humano de tener aquí al Cristo resucitado. ¿Por qué? Efesios capítulo 2, el apóstol escribe a los Efesios diciendo, pero el verso 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Amén. Es tremendo que la resurrección hubo algo muy especial, que ahí fuimos anexados para disfrutar la vida resurrecta, porque hay quienes viven una vida que no han nacido en nosotros, se llama en otro término el nuevo nacimiento. Cuando la persona viene, acepta a Jesús, hay una metamorfosis, un cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque pasa de muerte a vida. Dice Pablo, que es el que más hace énfasis en esto, que nos trasladó. Del momento que usted y yo aceptamos a Jesús, nos traslada del reino de tinieblas al reino de los resurrectos, de los que hemos sido resucitados, para vivir una vida resurrecta, una vida diferente. Porque mucha gente no vive la vida diferente, porque simplemente están todavía en la carne, pensando en la carne, pensando en las cosas lo que es la letra. Pero cuando usted se mete y se amnesa en eso, la Biblia habla algo muy importante. Allá en Romanos capítulo 6, nos da también algo muy importante, que dice cómo podemos ser muertos al pecado y cómo podemos vivir en esa vida resurrecta. Capítulo 6 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, dice el apóstol Pablo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aleluya. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en esa vida resurrecta. Aleluya. En lo que Cristo hizo. Eso, el bautismo en agua, que es tan importante. Mucha gente dice, no, que no se quieren bautizar. En el bautismo pasa algo muy importante, que es que nos hace parte de esa vida resurrecta, que nos hace parte de esa victoria que Cristo conquistó al resucitar de los muertos. Cuando los muchachas fueron a visitar allá el sepulcro, el ángel le dijo a ellos, porque está buscando al que vive entre los muertos, le dijo a ellos, él no está aquí, él ha resucitado. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que cerró todo lo que Dios había planeado en su mente, en su Hijo. Por eso cuando Dios te mira a ti hoy, Él ya no te mira a ti como tú piensas que tú eres. Yo tengo una frase muy importante que dice, tú no eres lo que tú piensas que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y Dios ya te ve a ti resucitado, te ve resucitada, te ve en una dimensión. Por eso es triste, y me imagino que Dios se pone muy triste cuando nos ve andando, actuando como si no fuéramos resurrectos. Amén. Sí, dice, vamos a estar estudiando aquí en 1 Corintios 2:6, porque el enemigo siempre dice que vino a matar, a robar, a matar, a destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces
Entonces el enemigo le puso una trampa a Jesús, la meta era crucificarlo. Ahora, no era casualidad que Jesús vino aquí a la tierra en el momento que se practicaba la crucifixión. No es casualidad, era el plan perfecto de Dios desde antes de la fundación de los cielos, puesto que se requería que hubiese derramamiento de sangre. Y a través de la crucifixión eso era lo que surgía, un derramamiento de sangre. Entonces el enemigo se le hizo fácil, me imagino yo, usando mi imaginación, crucificar al Mesías, crucificar al rey de los judíos. Y al hacer de eso, sin darse cuenta, Satanás estaba haciendo realidad el plan perfecto de parte de Dios para redimir a la humanidad. Aquí se lo dice en 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Por eso es que es bien importante que usted es mejor que se vaya aferrando a lo que está escrito, donde está el libro de la sabiduría del cielo, que todas sus creencias de lo que usted cree, no porque se lo platicó sus antepasados o abuelitas o abuelitos, no. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre este tema? Y en el 7, 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, lo que está escrito se escribió para nuestros días, para el día de hoy. Dice, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La sabiduría de Dios está reservada para los hijos de Dios. Satanás tiene sus limitaciones. Él no es omnipotente, él no es omnisciente, él no lo sabe todo, él tiene sus limitaciones. Y una de sus limitaciones era recibir la sabiduría del cielo, que al Cristo derramar su sangre, ser crucificado, iba a resucitar con gran poder y gloria. No lo sabían los principados de este mundo, no lo sabían las huestes de maldad de este mundo, pero sin embargo, al hacer esto a Jesús, estaban llevando a cabo el plan perfecto del Dios Padre. A los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, o sea, la sabiduría oculta, la que no conocieron ellos. Porque si la hubiesen conocido, si Satanás supiese en realidad qué es lo que él estaba haciendo con poner a Jesús en esa cruz, a través del engaño, recuerde que se pusieron 2 falsos testigos y testificaron contra Jesús, que lo habían escuchado decir, destruiré este templo y en 3 días lo edificaré. Entonces este hombre está blasfemando contra el templo del Señor y todas estas falsificaciones. Fue Satanás el que los indujo a testificar en contra de Jesús. Pero eso lo impuso a Jesús bajo la perfecta voluntad del Padre, donde el Padre lo necesitaba que estuviese en un lugar donde lo iban a crucificar, iba a derramar su sangre y iba a resucitar. Dice, porque si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estos mensajes para los que aman al Señor, para los que quieren ir más allá de un crucifijo con un Cristo colgando ahí. No, esto no se termina ahí. Esto es parte del relato, pero Él resucitó con gran poder y gloria. Y cuando uno recibe esta sabiduría, se cumple lo que está escrito, cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, de las que Dios tiene preparados para los que le aman. Dice el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Todo esto es una estructura de autoridad espiritual, para que nosotros hablemos este mensaje con autoridad. Es la estructura espiritual de parte de Dios. Pero Él nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La mente de Dios se le puede ser revelado a usted que me está escuchando, si usted ama a Dios y está dispuesto de ir más allá de un simple día de celebración de una resurrección. No es un día, es un estilo de vida, y nosotros lo estamos invitando a que usted entre más profundo en el Dios que usted declara conocer, y dice más profundo en la vida del Cristo que usted se dice conocer. No terminó en la crucifixión, ni tampoco en la resurrección, sino que llegó hasta nuestros corazones.
pastor o hermano. Gloria a Dios. Sí, seguimos entonces con el tema 1 Corintios 15, verso 20. Escuche cómo la escritura sigue afirmando que Cristo resucitó. Y es una verdad inquebrantable, es una verdad que no se puede negar. En 1 Corintios 15, 20, el apóstol Pablo también deja estas verdades y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Nosotros tres que estamos aquí creemos que Cristo resucitó de los muertos y que Él está vivo y que sigue haciendo obras vivas. Dice: primicia de los que durmieron es hecho. Es el primero, porque fíjense que la muerte empezó a morder a todos los seres humanos y declaraba victoria, mordía a otro y declaraba victoria. Pero cuando llegó y quiso morder al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, a Jesús, hasta ahí le llegó la fiesta, porque de ahí en adelante Cristo le puso un alto a la muerte. Por eso es que nosotros siempre predicamos, y quiero adherir a lo siguiente que voy a decir, de que todo aquel que recibe a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, no solamente, como decía nuestro pastor, puede vivir una vida de resurrección o resurrecta aquí sobre la tierra, sino que hay una promesa más allá de la muerte. El apóstol Pablo, en una de las cartas que escribe a la iglesia de Tesalonicenses, específicamente en el capítulo 4, el verso 13, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando la escritura hace alusión acerca de los que duermen, no está hablando ni más ni menos de las personas que han partido o que han muerto, pero que recibieron al Señor estando en vida. ¿Qué va a pasar con esas personas? Escuche lo siguiente: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Todos aquellos que han recibido al Señor como el Salvador de su vida son gente que tiene esperanza. Hay una promesa de parte del Señor en todo tiempo, en todo momento. Verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió, escuche esto, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así que, en pocas palabras, lo que el apóstol Pablo quiere enseñar y está enseñando en estos versículos es de que todas aquellas personas que tomaron la decisión de recibir a Jesús en su vida, estando en vida, y partieron, en el momento que el shofar del cielo suene, cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, ellos nuevamente resucitarán y se reincorporarán, porque hay una promesa que Él los va a guiar y los va a cuidar más allá de la muerte. Hoy ellos están en la presencia del Señor, porque la bendición que tiene la resurrección es no solamente mientras vivimos, sino más allá de la muerte. Así que es una bendición. Pastor Manuel. Gloria a Dios. Sí, seguimos en el tema muy importante y haciendo énfasis a lo que debemos de saber, porque esto es cuestión de saber qué significó la resurrección, porque o saberlo y ponerlo en práctica, porque todo el mundo sabe la resurrección, hasta el más chiquito sabe que Cristo resucitó, pero ¿para qué resucitó Jesús? ¿Cuál fue el motivo? Resucitó, se perdió, como hace la religión tradicional, que llega y lo presentan resucitado en el día de mañana, pero luego se pierde por un año y en un año lo volvemos a traer a colación. No, ¿qué fue lo que Cristo hizo para nosotros? Y Romanos capítulo 6 lo explica un poco el propósito. Dice el verso 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. El caso es que la resurrección nos lleva a una dimensión de vivir una vida diferente. ¿Por qué una vida diferente? Lo reitero, porque Dios nos trasladó, al momento que aceptaste a Jesús, nos trasladó del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en el reino de su amado Hijo están los resurrectos, los que han nacido de nuevo, los que se han anexado a ese plan, a ese propósito del Señor. Porque fuimos, dice aquí el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos
más al pecado. Cuando nosotros abandonamos el pecado es cuando entendemos: oh, yo soy una persona resurrecta, no puedo pensar así, no puedo actuar así, tengo que actuar como una persona diferente, porque estamos preparándonos aquí para la eternidad, estamos aquí preparando, y eso es lo que Cristo hizo, venir a prepararnos para llevarnos, porque viene un día cuando Él va a venir por nosotros, pero viene por los que han andado en esa vida resurrecta. Oh, gloria a Dios. Y dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así morimos con Cristo, creemos que también reinaremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Muerto. Ahora, nosotros considerados muertos al pecado, pero considerados también en esa resurrección de Jesucristo. Amén, amén. Sí, es interesante, pastor, lo que está ahí relatando, porque esto no es de un día de celebración. Este es un estilo de vida, y es bien importante, conforme usted estaba hablando, que ahora con nosotros como hijos de Dios hemos muerto juntamente con Él, y tenemos un nuevo estilo de vida. Sí, señor. Y eso lo refuerza aquí Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así es que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, Jesús en su humanidad era carne y sangre, igual que nosotros, se hizo un ser humano, vivió igual que nosotros, fue tentado exactamente igual, con la excepción de que Él vivió una vida sin pecado. O sea, cuando Él subió a esa cruz, lo hizo por nosotros. Él era perfecto, Él no necesitaba nada. Él vino a rescatar a su creación, a la humanidad. Vamos a repetir el 14. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Él vino a quitar el pánico hacia la muerte. Él vino a quitar la fobia hacia la muerte. No hay por qué temer. Dice el apóstol Pablo que el estar ausente en nuestro cuerpo es estar presente con el Cristo de la gloria. Pero todo fue posible por la resurrección de Cristo, que venció la muerte al resucitar. Dice la Escritura que la muerte declaró: oh muerte, ¿a dónde sepulcro tu victoria? No hay victoria que sepultar, porque Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, y liberar, Hebreos 2:15, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí, sí. Tiene que entender que la crucifixión y la resurrección de Cristo no es solamente un día de celebración, es un estilo de vida donde usted tiene una manera de servir a su Creador libremente. Él sacó al pueblo a los hebreos de la esclavitud de los egipcios con el único motivo de que le adoraran libremente. Desde el más pequeño hasta el más anciano, no hay excepción de personas. Y eso es lo que queremos comunicar, que esto que está surgiendo estos días que nos traen recordatorio, es para que usted recuerde que usted tiene toda libertad para servirle al Dios vivo, al Dios de los hebreos. Nuestro hermano. Gloria a Dios, poderosas declaraciones de cada uno de mis pastores. Y yo quiero seguir también con el tema acerca de la resurrección y lo poderoso que es el poder estar uno amalgamado, como decía nuestro pastor, de lo que es la resurrección y la vida resurrecta, porque hay algo muy interesante. Oseas, por ejemplo, capítulo 13, verso 14. Escuche este dictamen contundente de parte del Padre, que dice de la siguiente manera: de la mano del Seol lo redimiré. Cuando vemos la palabra Seol, está haciendo alusión a la tumba, al dominio que tenía la muerte sobre toda persona, a todo lo que tenía que ver, y tenía relación también con el infierno, porque tiene una definición en el hebreo y otra en el griego, pero en uno
habla de tumba y en otro habla de infierno. Lo cierto es de que el Señor dice: de la mano del Seol te redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, dice, yo seré tu muerte. Imagínense, acaba de mencionar el pastor de que no hay victoria de parte de la muerte, porque la muerte es un personaje. La muerte es un personaje que al final del tiempo va a dar cuenta de todos los que mordió. Por eso le hacía alusión de que empezó a morder y a morder y a morder, pero al final del camino ella va a dar cuenta de sus obras también. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, ¿por qué el Señor nos promete y la importancia de estar agarrados para vivir en una vida de resurrecta? Es de que el Señor dice: yo seré tu muerte, oh muerte, yo seré tu destrucción, oh Seol. Y cuando regresamos a lo que estamos estudiando en 1 Corintios 15, verso 21, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró la muerte? ¿Quién fue el hombre? Adán. ¿Por quién entró la vida? ¿Quién fue el hombre? Jesucristo. Acaba de explicar el pastor en Hebreos de que Cristo participó de carne y sangre como usted y como yo. Eso es para aquellos que no creen que Jesucristo fue 100% hombre aquí sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos eso, que Adán entró la muerte, pero por Cristo vino la resurrección de los muertos. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí la pregunta sería: ¿queremos estar en muerte? Nos tenemos que quedar donde estamos, pero queremos ser vivificados. Necesitamos a Jesús habitando en nuestra vida. Entonces es muy importante este tema que estamos tocando, porque eso le va a dar mucho sentido y mucha vitalidad y mucha vida a su persona. Así que le instamos en el nombre del Señor y le invitamos a que decida por la vida, que la vida es Jesucristo. Pastor. Muy importante, la obra que Cristo vino a realizar. Todos ya hemos tocado en las 7 palabras, y aún esta misma tarde estamos hablando acerca de lo que se hizo con Jesús. Jesús tuvo 3 días muy importantes. Los primeros 2 días fueron caóticos para Jesús. Le desfiguraron, según Isaías 53 o 52 al final, dice que le veríamos inatractivo. Y el 52 dice que de tal manera fue desfigurado de los hombres. Y fue tan desfigurado que la Biblia lo muestra, que perdió la fisonomía de hombre. Fue la desfiguración que Jesús tuvo allí. Fue tremendo esos primeros 2 días, pero luego lo sepultaron. Y el profeta Oseas en el capítulo 6, él está diciendo: venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Usted sabe. Y el verso 2 dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ese es el impacto más glorioso de lo que se pasó en el Calvario y en la muerte de Jesús. 2 días muy tremendos. Y yo creo que el infierno estaba feliz, estaba contento, porque dijo: wow, tenemos la victoria. Que el diablo hizo fiesta, invitó a todos los comensales ya al infierno y dijo: prepárense, porque vamos a preparar fiesta. Matamos al autor de la vida, lo vamos a destruir, lo vamos a aniquilar. Y aparentemente eso pasó, porque hubo tinieblas en ese momento. Hubo tristeza, la tierra tembló, el velo del templo se rompió y fue un caos terrible. Y luego viene la sepultura de Jesús y está todo en calma, todo el mundo está por allá. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Los discípulos nerviosos, cuando nos iban a buscar a nosotros para también crucificarnos, estaban tristes. Pero el profeta estaba diciendo esto, que me llama mucho la atención. El verso 2 dice: nos dará vida después de 2 días. Oye, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esa es la victoria. Por eso hago énfasis en la resurrección y en ser resurrecto, porque nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucita para que seamos
vivamos ¿cómo? Vivamos delante de Él. Cuando usted vive, Dios ya no me mira a ese Manuel que estaba ya arrastrado por el diablo. Dios ya mira a ese Manuel resurrecto, que está delante de Dios sirviéndole a Él, que cuando comete un error, Él no saca un palo para quebrármelo en la cabeza, como lo podían hacer nuestros padres, que nos enseñaron bien, gracias a Dios por esos padres que nos rompieron los palos de escoba y rompieron todo lo que encontraban por ahí para enseñarnos a ser personas. Y de esa manera las personas están pensando que así es el Señor. El Señor nos resucitó y ahora nos muestra el amor, la misericordia. Así que, mi amado, si Cristo resucitó, nos dio vida para que usted y yo vivamos diferente. Ese es el plan, el propósito de lo que es la resurrección. Y viviremos delante de Él, resucitados. Aleluya. Sí, hermano, para estar cerrando por causa del tiempo, entonces, pastor, quiere decir que ahora nosotros podemos participar de la resurrección de Cristo. Amén. Aquí lo dice, en el libro de Colosenses, dice en el versículo, o capítulo 3, versículo 1, mire cómo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si usted participó de esa resurrección, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, que ya no está en el crucifijo. No está en la tumba, porque hay unos arqueólogos, arqueólogos buscando una tumba allá en Jerusalén. No, está a la diestra de su Padre. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada y las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Ahora en tiempo aquí de COVID-19, nosotros estamos con Dios en Cristo. Cristo en Dios. Y Cristo en Dios, por cuanto Cristo, vuestra vida, la esperanza de gloria, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Yo creo que más claro ahí, con solo ese versículo que vivamos, sería suficiente para ser triunfantes. Tremendo. Y en caso mío, vamos a cerrar, nuestro hermano Miguel, para que vaya. Un último comentario para cerrar, ¿qué va a pasar al final con ese personaje, la muerte? Yo quiero leer unos 2 últimos versículos que le va a poner la tapa a todo lo que estamos hablando, y gracias al Señor porque Él nos va guiando en cada uno de estos temas. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18, dice, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Él es el que le estamos presentando, el que vive por los siglos de los siglos. No fue un líder o una persona que levantó y empezó un movimiento y que se murió y que ya no se levantó de la tumba. No, fue un líder que empezó un movimiento que se llamó Jesús, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Cuando el pastor hablaba, me acordó de una alabanza que a veces me gusta cantar, que dice, allá en Jerusalén la tumba está vacía. Así que le van a seguir buscando y buscando y no lo van a encontrar porque Él está sentado en su trono. ¿Y sabe qué? En el verso 10, al final de ese verso 18 dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que el que se asegura en Cristo no solo asegura su estadía aquí en la tierra, sino asegura su estadía después de que es sorprendido por este personaje llamado la muerte. ¿A dónde va a ir la muerte al final del tiempo? Escuche lo que dice Apocalipsis 20, capítulo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Escuche, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Todo ese listado de personas que la muerte se ha llevado con este virus, un día va a dar cuentas al Dios de los cielos de todos esos muertos que se ha llevado. Según ella, cantando victoria, pero escuche qué va a pasar al final con ella. Y dice, entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados, cada uno de ellos según sus obras. Escuche, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Así que hoy se enseñorea de las personas que no conocen al Señor, porque lo triste es de que cuando una persona que no conoce al Señor muere,
se acabó la esperanza y la bendición de poder estar un día en la presencia de Dios. A diferencia del creyente, que si muere, solo duerme porque está esperando el sonar del shofar. Así que, Pastor Manuel, para cerrar. Mirando un texto ahí en el capítulo 15 de 1 Corintios, al final, donde él está hablando de eso mismo, diciéndole al sepulcro: ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Vamos a leerlo porque me Dios. 15, gloria a Dios, el capítulo 15 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de incorrupción. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la relación que vamos a tener de hoy en adelante va a ser gloriosa. La iglesia, si tú has tomado esto y lo has hecho carne en tu vida, no volverás a ser igual. Ni nadie que entre a conocer estas verdades podrá ser igual. Por eso te invitamos para que ahorita que pase todo esto, que esperamos que va a ser pronto, y vamos a tener fiesta, porque nos vamos a reunir todos los resurrectos para darle a Dios toda honra y toda gloria. Le damos muchas gracias por habernos atendido. Vamos a orar. Vamos a cerrar con una oración especial por los médicos que están trabajando, que los vemos fatigados, que los vemos algunos sin esperanza, porque cada vez que sale uno recuperado entran 10 infectados y la cosa está tremenda, pero sabemos que Dios en esta hora va a tener misericordia. Amén. Y va a hacer que ese espíritu de muerte que se ha enseñorado ahorita mismo de todos los países. Vamos a orar por todos los presidentes, porque no hay un presidente que me está cantando victoria diciendo: oh, yo sí, no. No, todos están sabiendo que se salió de las manos. Todo esto se le salió a la ciencia. Los científicos que inventan las inyecciones, las vacunas, se salió de las manos. No saben qué hacer. Pero yo sí le digo una cosa: Cristo resucitó para eso mismo, para darnos la victoria. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor amado, por esta oportunidad que usted nos da de poder presentar, Señor, a un mundo que está de muerte, un mundo que la muerte lo está acechando 24 horas por ese virus, Señor amado. Padre, clamamos que todo virus, Señor amado, inventado por el que haya sido, por hombres, o usted lo ha permitido, no sabemos, pero sí sabemos que en usted está el poder para decirle a esa pandemia diabólica que se vaya en el nombre de Jesús, porque usted extendió la mano en Egipto para que las plagas fueran deshechas cuando había que orar, y Moisés oraba y las pestes desaparecían. Usted es el mismo para hacerlo hoy con nosotros. Pedimos por todos los médicos, por los doctores, por los científicos, dale sabiduría. Bendice, Señor, deseo las enfermeras, bendice a todos los que tienen que ver con ese ayudar al prójimo, los que limpian allá, esos que pueden ser contaminados. Padre, protege, haz que la sangre de Cristo corra, Señor amado, en esas secciones, en esos departamentos de cuidados intensivos, en todo lugar donde se encuentran los infectados. Padre, por tu gracia, muestra tu gloria, que hayan testimonios, Señor amado, y después de que pase todo esto de cosas que usted hizo, apariciones, revelaciones, toques, Padre eterno, para la gloria de tu nombre. Aún aquellos que están infectados allá en sus casas,
que les han pronosticado que es positivo, pero que se pueden recuperar, bendíceles, porque usted es el sanador. Su palabra nos dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que nosotros le fuimos por azotado, por herido de Dios y abatido, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga somos curados, Señor. Declaramos, Señor, que esa epidemia se va en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, victoria le decimos, oh muerte, ya te llegó la muerte. Estamos hablando, oh sepulcro, oh la victoria la conquistó Jesús en el Calvario. Por eso declaramos que todo lo que en esta mesa se hizo esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús ha llegado para establecer, para alimentar la fe de todas las personas que nos están escuchando, que nos escucharon. Y Padre, queremos ver resultados. Yo sé que usted siempre nos ha escuchado, porque usted se ha inclinado. La Biblia dice que usted se inclina desde el cielo para escuchar la petición de sus hijos. Y nos unimos a esos cientos de miles de millones de hombres en todo el mundo, en todos los países, que están buscando la respuesta suya, Señor. Pedimos por el hermano Mendoza, allá en Ecuador. Pedimos que tú lo bendigas, que tú lo ayudes, que eso se termine, Señor, que tú bendigas a Ecuador y que tenga la respuesta, que es el país de Sudamérica más afectado ahora mismo. Señor amado, pedimos que envíe ayuda, Padre, a esas personas que están siendo quemadas en las calles porque no hay dónde cremarlos, Señor amado. Pedimos misericordia, Señor, y que Mendoza pueda salir de Ecuador para su casa una vez más, para tu gloria. Padre, bendice a Mendoza, bendice a su familia, llénalo de tu gracia y bendícelo, Señor, para la gloria de tu nombre. Así a todas las personas que nos escucharon, Padre, bendice cada hogar, cada familia, bendice a Casa de Refugio, Señor amado, todos los miembros de esta iglesia y todas las iglesias de aquí, del Señor del cielo. Bendice cada pastor, cada congregación, Señor amado, que la sangre de Cristo nos cura y que descienda el porcentaje de infectados, Señor del cielo, en esta Florida, Señor, y en todo Estados Unidos. Bendice a nuestro presidente, Señor amado, al vicepresidente y a todos, Señor, los que elaboran con él, Señor, que tú los guardes, los protejas y les des sabiduría, sabiduría del cielo, sabiduría, entendimiento para ayudarnos, Señor. Porque en tus manos, pues, nos abandonamos, dándote la gloria, en el nombre de Jesús. Y Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido el pastor Manuel Domínguez de Casa de Refugio con el pastor Nabor y el pastor Miguel. Muchas gracias por su atención. Esperamos que pronto vamos a estrechar las manos, a darnos el abrazo que tanto nos está haciendo falta, y los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios.